el apóstol Pedro dice, sed sobrios, sed sobrios. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos leyendo los versículos del 13 hasta el 16. Dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No hay mejor consejo que este. Y usted quiere hacer un gran favor para alguien. Aquí está. Animarles y, si es posible, convencerles a ser sobrios. Porque significa, hay mucho que estudiar y vamos a examinar este tema, pero en verdad estamos diciendo simplemente que usemos la cabeza, la inteligencia que Dios nos da. Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, y eso incluye inteligencia. Dios nos da inteligencia. Todo ser humano nace con inteligencia y debe usarla. Debe usar su propia cabeza. Porque hay millones que no lo hacen. Ellos prestan, ellos regalan su cabeza a otros para que piensen y razonen por ellos. Cada quien con su propia Biblia. Cada quien con su propia Biblia debe leerla porque es mensaje de Dios a cada persona. Es mensaje de Dios a cada persona. Y el mensaje de Dios, desde luego, es entendible. Porque Dios es Dios de amor, es Dios justo. Y Él no nos va a dar enseñanzas y mandamientos que no podemos entender. Claro que no. Eso sería una gran injusticia. Vamos comenzando con examinando algunas palabras griegas porque ayuda mucho para entender el sentido de estas palabras. Sophron significa de mente sana, prudente, estar en su juicio cabal. Por eso, con dominio propio, y por eso, sobrio. Se usa de los ancianos, o sea, los obispos. Cada congregación debe tener sus propios ancianos, Hechos 14:23, y se incluye en los requisitos, en 1 Timoteo 3:2 se incluye este requisito de ser sobrio.
también de personas de edad, Tito capítulo 2, versículo 2. Personas de edad deben ser personas sobrias, de mente sana, prudentes, que puedan razonar y pueden usar la inteligencia que Dios nos da. Luego el verbo es sofroneo, significa razonar sobriamente. Razonar sobriamente. Por ejemplo, Romanos 12, versículo 3, no tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Más bien ser sobrio. Tito, capítulo 2, verso 6, Pablo se dirige a los hombres jóvenes. Los jóvenes deben ser sobrios. Luego, la palabra sofronizo, el verbo que significa causar que uno sea de mente sana. Y por último, el adverbio sofronos, sobriamente, encontramos en Tito 2:12, el ejercicio del dominio propio que gobierna los deseos y pasiones para que el creyente sea conformado a la mente de Cristo. En fin, pensar como Cristo piensa. Con ideas y pensamientos de acuerdo, en armonía con los pensamientos y las palabras de Jesucristo. ¿Qué significa esto de ceñir los lomos? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En el libro de Éxodo usa esta expresión. Éxodo 12, versículo 11, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Todos entendemos esta expresión, ceñir los lomos. Y aquí Pedro usa esta expresión con respecto al entendimiento. O sea, que no tenga pensamientos sueltos. Pensamientos sueltos. Dejando de pensar correctamente, dejando de pensar sobriamente. Lucas 12, versículos 35 y 36, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Todos debemos tener los lomos del entendimiento ceñidos, no sueltos, siempre preparados para la venida del Señor. Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta expresión se usa repetidas veces. Es una expresión muy significante. Y vestidos con la coraza de justicia. Todos estos mandamientos significan tener control de la mente, usarla correctamente, usarla bien, tener control de la mente, tener control de la voluntad, tener dominio propio,
control de las emociones, muy, pero muy importante. Muchos necesitan ceñir los lomos de sus emociones, porque las sueltan y hacen toda clase de locura. Entonces dice Cristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, use los oídos, use los ojos, use el cerebro. Dios nos ha dado estas bendiciones, pero deben ser usadas correctamente, sanamente. Dice Lucas 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. El primer mandamiento, según Mateo 22:37, es amar a Dios con todo el corazón, todo el alma y toda la mente. Con toda la mente. Ahora, vamos definiendo la palabra sobrios. Vamos a estudiar esta palabra sobrios. Bueno, la primera definición, desde luego, es estar libres de la influencia de productos embriagantes. Tener mente sana, sensatos, razonables, prudentes, juiciosos, tener dominio propio de la mente, los pensamientos. Sobrios. Primera carta a Tesalónica, capítulo 6, verso 6. No durmamos, no dormir, sino velemos y seamos sobrios. Primera Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea sobrio, prudente. Obviamente, los ancianos son los obispos, los supervisores de la congregación de la cual son miembros, y ellos necesitan ser sobrios porque tienen que tomar decisiones de suma importancia con respecto a las muchas actividades de una iglesia local. Ser sobrios, ser prudentes, ser juiciosos, usar la cabeza, usar la inteligencia que Dios le da. También el evangelista, 2 Timoteo 4:5, pero tú, Timoteo, tú, sé sobrio en todo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y luego el texto donde comenzamos, 1 de Pedro 1:13, se dirige a todos, a todo cristiano. Ceñid los lomos del entendimiento. Sed sobrios. Hermanos y amigos, qué tesoro es el entendimiento, qué bendición de Dios es el entendimiento. Es uno de los dones preciosos de Dios, que tengamos entendimiento. El plan de salvación, de los actos de culto, de la identidad de la iglesia, la santidad de la vida del cristiano, los eventos finales, en fin, la revelación de Dios para nosotros. Tener entendimiento. Tanta confusión, tanta enseñanza falsa, tanta doctrina inventada por los hombres,
y tanto torcer escritura y enseñar cosas que simplemente no son Biblia. ¿Y cómo es posible que la gente con cabeza, con inteligencia, cómo es que sean tanta gente engañada por esas falsas doctrinas? Por eso, precisamente por eso, ellos han dado, regalado, prestado su cabeza, su cerebro, su inteligencia, es regalada a otros, no la usan. No la usan. Lo regalan a otros. Que otros piensen por ellos. Y luego ellos viven no según sus propios pensamientos, sino viven según los pensamientos de los sacerdotes y pastores evangelistas que están bien errados en cuanto a la palabra de Dios. ¡Qué desastre! Dios no quiere eso. Él quiere que usemos la inteligencia que Él nos da. Es cosa individual. Es cosa individual. Cada quien nace inteligente. Todos sabemos, todos hemos comentado que un bebé, un infante, nace inteligente. Se nota de una vez. Y es porque Dios así Dios lo ha creado. Pero ya con el crecimiento, ya en lugar de usar su propia cabeza, pues nada más pues, siguen todo lo que otros digan o enseñan. Desde luego, deben estar sujetos a sus padres, pero ya entrando a la edad de tomar decisiones que con respecto a la palabra de Dios tienen que pensar por sí mismos. Jóvenes, claro que sí, jóvenes. Porque jóvenes pecan y jóvenes obedecen al Evangelio. Y esto requiere entendimiento. El profeta Ageo, él dio un consejo muy importante. Ageo, capítulo 1, verso 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Qué buen consejo. Yo creo que todos han leído y han meditado sobre lo que Jesús dice terminando el Sermón del Monte, Mateo 7, del 24 al 27, que los que oyen su enseñanza y que la obedecen, la hacen, son como el edificador que edificó su casa sobre la roca. Y los que oyen y no obedecen, no hacen lo que Jesús dice, edifican su casa sobre la arena, que no resiste los elementos contrarios. Efesios 5, 17, Pablo dice con toda franqueza, no seáis insensatos. ¿Qué le parece ese lenguaje de Pablo? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Dios requiere lo imposible? No, 1000 veces no. Todos pueden entender la voluntad de Dios. Pero tiene que estudiar y descartar el catolicismo y el calvinismo y el pentecostalismo y que 1000 doctrinas de los hombres que quieren ocultar la enseñanza del Señor. Lea la Biblia misma, la palabra de Dios, y usar bien la palabra. No torcer textos para que enseñen lo que no enseñan.
usar la cabeza, pensar por sí mismo, razonar, no ser insensato. Hermano, Pablo está hablando a los hermanos, a los miembros de la iglesia de Cristo en Éfeso. Y él dice a los mismos hermanos, no seáis insensatos. Y nos preguntamos, ¿somos insensatos? Mucho cuidado. Examinaos, dice Pablo, examinaos. A ver si son entendidos o insensatos. ¿Cuáles son los enemigos de la sobriedad? ¿Cuáles son? Bueno, ya mencionamos alcohol. La ignorancia, hermanos, desde luego, la ignorancia. ¿Cómo puede uno ser sobrio y juicioso si es ignorante de la palabra de Dios? Por eso, el remedio es leer, 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 estudiar, meditar, aprender la voluntad de Dios, combatir, eliminar la ignorancia, porque es enemigo número 1 de la sobriedad. Primero a los Corintios 2:8, Pablo está hablando de lo que habían hecho los hombres con Cristo. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y en la cruz, Jesús dice, Padre, no saben lo que están haciendo. Pablo, 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Y a los de Tesalónica dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron. Otro prejuicio. Prejuicio es enemigo de la sobriedad. Uno de los enemigos principales. El prejuicio impide y aún evita que uno que sepa razonar bien. En Hechos 17, Pablo está predicando a los de Atenas y él dice que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y luego el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Profundo prejuicio. Los saduceos y otros. Hechos 22:21, cuando Pablo dice que el Señor me dice que debo ir lejos, dice yo te enviaré lejos a los gentiles, y le oyeron hasta esta palabra, y luego alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, no conviene que viva. Profundo prejuicio de que Pablo
dejara a los judíos para ir y predicar a los gentiles. Abominación, pensaban ellos, por su prejuicio. Pero estaban equivocados, muy equivocados. Bueno, este problema existe. Hay millones que, si usted llega al tema, usted puede hablar de fe, de arrepentimiento, de confesión, pero usted llega al bautismo como necesario para ser salvo y millones tapan los oídos y no. Ellos niegan. Marcos 16, niegan. Hechos 2:38, niegan. 1 de Pedro 3:21, niegan Romanos 6:4. Bueno, tantos textos. Ellos, es increíble que ellos sean tan atrevidos de negar textos tan claros, textos que un niño puede entender. No es cuestión de interpretación, no. Es que ellos simplemente tienen un prejuicio profundo. No pueden ser sobrios, no pueden, porque la cabeza está dominada por el prejuicio contra el bautismo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! No tiene sentido. También predicando sobre la iglesia, la iglesia de Cristo, que es la única, una sola iglesia. No. Todos pueden escoger la iglesia de su preferencia. Mucho prejuicio contra la iglesia de Cristo, que Él compró con su sangre, la edificó, es su cuerpo, es su reino, es su esposa. Y millones dicen, no. Hay muchas iglesias, muchas, para que uno escoja la que le convenga. Afán es enemigo de esto de ser sobrio. Lucas 10:40, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué una? Porque una sola cosa es necesaria. Hermanos, amigos, lo único que importa es que seamos salvos. Lo único es que vayamos al cielo con Dios y no ser echados en el lago de fuego. En esta vida no hay otra cosa que se pueda comparar con esa una cosa necesaria. Y María escogió esa parte necesaria. Y Cristo le está alabando. Bueno, también podemos, concluyendo, mencionar muchas cosas. Otros enemigos son la malicia, el enojo, la envidia, celos, amargura. Usted puede agregar, yo sé que puede agregar otras cosas a esta lista. Pero lo que Pedro está diciendo aquí es para que nosotros reconozcamos, como él dice aquí en 1 de Pedro 2:9, que somos linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y por eso debemos ser sobrios. Siempre, siempre dedicados a las cosas de Dios para ser salvos. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor les bendiga.